Vamos a dar inicio a la primera mesa de esta mañana, que es la mesa número 6. Vamos a hacer una pequeña alteración del orden de las presentaciones. Primero va a presentar Claudia Perichinski, después Marinesa Reiret y después Pablo Chiarelli. Bueno, Claudia Perichinski es psicoanalista, socia de Apola, sede de La Plata, y va a presentar un trabajo que se llama Sobre la noción de locura a partir de Lacan, locura y libertad. Bueno, inicio. Hola. Bueno, buenos días. Tuve un inconveniente con la computadora, así que no puedo manejar yo las diapositivas, así que las va a ir introduciendo Julián. Bueno, el tema es sobre la noción de locura a partir de Lacan, locura y libertad. En el contexto de la propuesta de este año de desambiguar a Lacan del lacanismo y de haber participado el año pasado en unas jornadas donde se explicitó una posición contraria a mi propuesta, es que me pareció oportuno darle lugar a este tema. Podría formularse de la siguiente manera. Diapositiva 2. De la noción de locura como un problema, psicoanálisis / locura, y 2, de la locura como salida de la normalidad, psicoanálisis y locura. En el marco de esta acotada presentación, la idea es ajustar el asunto en relación a la pregunta sobre por qué se plantea tal diferencia dentro del psicoanálisis lacaniano y en torno a qué paradigma. A partir de aquí es que introduzco una hipótesis de lectura. Uno de los motivos que conlleva a rectificar la relación entre psicoanálisis y locura es en respuesta a la querella con lo universal, la normalización y el sentido, como un modo de salir del para todos por igual. Pero no se puede obviar que contiene otro punto de partida, la antinomia y relación entre goce y lenguaje. Lo real, la pulsión freudiana homologable al goce, el sinsentido y el cuerpo, arman una red por donde la psicosis y la locura van a tener un lugar fundamental porque ponen en evidencia lo real de la estructura, el trauma. Ahora bien, Lacan crea neologismos como la lingüistería de la lengua, matemas, la nación de sujeto, en relación al otro, significante de la falta del otro, el objeto A, el deseo del analista, y sostiene de manera lógica que no existe universo de discurso. Oponerse al para todos por igual y a la normalización es elemental para el psicoanálisis. Aunque no lo tome en este contexto, el análisis histórico que realiza Foucault sobre la noción de locura no se puede excluir, el cual es complejo, realiza rectificaciones y podemos plantear algunas diferencias. El recorrido pretende sostener la pregunta sobre la posición de Lacan y establecer las consecuencias de la inclusión del par locura y libertad en el tejido teórico y epistémico del psicoanálisis, lo cual incidirá en el dispositivo analítico. Voy a realizar, con respecto a la primera posición, un breve recorte tomando cerca de la causalidad psíquica de Lacan y estructuras clínicas 1 de Alfredo Elstmann. Diapositiva 3. En primer lugar, subrayar de manera reducida un contrapunto con Hegel, en tanto es una referencia en Lacan para abordar el tema de la locura y que Alfredo Elstmann levanta ese planteo. Sustancialismo, en relación al idealismo. Para esta perspectiva, para el sustancialismo, la realidad se ofrece como un conjunto de sustancias psicóticas, las cuales se conciben y bastan a sí mismas. Aunque existe relación entre ellas, no afecta a cada esencia. Se puede ubicar a Parménides y Aristóteles, de manera muy reducida, obviamente. Idealismo. Dentro del idealismo alemán también se considera Schelling, de idealista alemán, pero Hegel se distancia de Schelling. Bueno, Hegel se lo considera dentro de esa perspectiva de pensamiento, porque parte de la idea. Rechaza la inmanencia, la cosa en sí. El espíritu daría cuenta de lo específicamente humano. Por ello parte del deseo de reconocimiento. La dialéctica implica un desarrollo lógico, tesis, antítesis, síntesis. La razón cobra un lugar primordial, en tanto para Hegel
todo lo real es racional y todo lo racional es real. Considero interesante decir que Schopenhauer es contemporáneo a Hegel, a quien se opone diciendo que es un charlatán e ignorante. Esto lo encontré en relación a todo lo que he leído y escuchado en relación a Schopenhauer. Bueno, en el contexto de la jornada de psiquiatría de Bonneval, Lacan, para concebir a la causalidad psíquica, pone sobre el tapete que no se trata de lo biológico ni del paralelismo psicofísico, pone en jaque a la ontología e introduce el campo del lenguaje para concebir el problema. En primer lugar, se distancia de la teoría organicista de Henry, al criticar el prejuicio paralelista entre lo orgánico y lo psíquico. Por otro lado, por la relación que establece entre enfermedad y libertad, para quien las enfermedades son insultos y trabas a la libertad. En cambio, para Lacan, lejos de ser la locura el hecho contingente de las fragilidades del organismo, es la permanente virtualidad de la grieta abierta en su esencia, lejos de ser un insulto para la libertad, es su más fiel compañero. El problema del lenguaje y el ser no es solo inherente a la locura, pero conlleva una especificidad, la identificación inmediata entre el sujeto y el ideal. En la neurosis, en tanto clínica de la pregunta, debe producirse la división entre saber y verdad. En la psicosis se produce la Glauber, o increencia. La locura es una posición que puede convivir con las distintas estructuras clínicas. Diapositiva 4. Dice Lacan, el genio de la lengua pone el acento donde es preciso, no en la inadecuación de un atributo, sino en el modo del ver. Pues el sujeto se cree encima lo querido. Si un hombre cualquiera se cree rey, está loco, no le está menos un rey que se cree rey. El momento de virar lo da aquí la mediación o inmediación de la identificación y, para decirlo de una vez, la infatuación del sujeto. Lo infatuado se refiere al inflado de la identificación imaginaria, pero es efecto de la relación directa del sujeto al ideal. El movimiento libre, sin pasar por el campo del otro, excluye la pregunta por la verdad y produce locura. Lacan postula que el ser del hombre no solo no se puede comprender sin la locura, sino que ni aún sería el ser del hombre si no llevara en sí la locura como el límite de su libertad. Del libro de Alfredo Ernestine discrimino los siguientes puntos para pensar sobre el por qué es importante darle lugar a este tema. Diapositiva 5. 1. Diferenciar locura y psicosis. 2. Toma el diagnóstico hegeliano sobre individualismo moderno, en tanto ideal que retorna con locura. Ser autónomo, responsable e independiente, sin bastarse a sí mismo, tomando la fenomenología del espíritu. 3. Se produce una novedad con Lacan tomando a Hegel. Freud concibe al éxtasis libidinal como una metáfora hidráulica, mecánica y biológica, a partir de la cual diferencia esquizofrenia, psicosis, neurosis y normalidad. En Lacan, éxtasis se refiere a la detención del sujeto vía el ideal y la dialéctica una salida, en el sentido de hacer pasar por el otro la función del sujeto. Ideal que representa su libertad de separarse de los amarres del otro. Dice Lacan, no me aparto luego del drama social que domina nuestro tiempo. Lo que ocurre es que el juego de mi títere dirá mejor a cada cual el riesgo que lo tienta cada vez que se trata de la libertad. Lo anterior incide en la posición del analista. En tanto puede producir locura si encarna el lugar de ideal, lo cual se vincula con el uso del diagnóstico, a través del cual se puede sostener la cosificación del sujeto, identificación que la ciencia y el psicoanálisis pueden producir, lo cual se relaciona con la infatuación y el prestigio de los psicoanalistas en cómo operar con el saber. Podemos sostener con Lacan que el tema de la locura va de la mano de la libertad, atraviesa el problema del lenguaje y el ser, las identificaciones, el saber y la verdad. Se puede situar que uno de los motivos por los cuales Lacan crea las nociones de sujeto y el deseo del analista es para oponerse a la idea de individuo y a la posición del analista ubicado en el lugar de ideal, junto a la creación del objeto A. Para Lacan, y según nuestra orientación, es imposible pensar al sujeto libre. Concebir al sujeto sin otro, o al objeto sin otro y sin sujeto, favorece la locura y el individualismo. Sería quedarse en una de las tres formas de individualismo que plantea Hegel, aunque no lo expongo en este momento.
No se trata de anular, sino de sostener la tensión entre lo universal y lo particular, porque puede llevar a la masificación o a la totalización, al solipsismo o a la locura. En el seminario 3, Lacan dice: saben que mi manera es dialéctica, no dogmática. Dentro del psicoanálisis de orientación milleriana proponen una inversión de lo que plantea Lacan en acerca de la causalidad psíquica. En la última clínica se trata de la formación generalizada, sobre cómo cada uno se las arregla con el austero. De la clínica del nombre del padre a la locura singular, un real sin norma, donde ya no se opone locura con psicoanálisis y el analista acompaña. No existe deducción, sino poder del acto. Voy a tomar dos textos de Miller, que son las referencias que plantean para rectificar esto. Es causa y consentimiento y todo el mundo. Tengo que armar un mapa para ubicar la inclusión del par, locura y libertad, y lo hice lo más acotado que pude. La posición epistémica de Miller no es lineal, lo cual lo hace más complejo a la hora de fijar su planteo teórico hasta concluir con su propuesta de la teoría unificada del campo social. Con causa y consentimiento pretende introducir que la causa no suprima al sujeto ni a la responsabilidad, a través de revisar la teoría de la causa con la teoría de la libertad. Plantea examinar este problema en psicoanálisis en el punto de rectificar la oposición entre psicoanálisis y locus. Diapositiva 6. Para ello propone: 1. Revertir que el sujeto del psicoanálisis es el sujeto de la ciencia y que el sujeto es efecto del significante. Es decir, rechazar lo que implica para Miller un determinismo, porque anulan al sujeto y no entra la responsabilidad. 2. Critica a Lacan el rechazo a la idea de libertad. Digamos, no hay que desambiguar acá nada. Y 3. La noción de trauma, aunque dice que lo rectifica Lacan retomando a Freud en el último Lacan. 4. Introduce otras referencias: Kant, Schopenhauer, Hume y Heidegger. Con respecto al primer punto, Miller plantea: hay que captar lo que implica esta proposición machacada cuya virulencia quiero restituir. La proposición de que el sujeto es efecto del significante tiene una consecuencia directa sobre la concepción que nos hacemos del psicoanálisis. Dice que fascinó la ley del significante, el orden simbólico, su autonomía como causa suya. Pero debemos dar un giro de 180 grados sobre la causalidad e implicación subjetiva. Diapositiva 7. En todo el mundo es loco. Miller toma de Bauman, en términos positivos, el término líquido para dividir al psicoanálisis de la siguiente manera: psicoanálisis sólido, lo que hay que dejar caer; psicoanálisis líquido, hacia dónde hay que apuntar. Psicoanálisis sólido: estructura, lenguaje y sentido, inconsciente estructurado como lenguaje, deseo de interpretación, nombre del padre, ciencia, clínica estructural y mecanicismo, desciframiento del inconsciente, cálculo, saber y verdad, método de curación. Psicoanálisis líquido, es lo que propone Miller. Orientación hacia lo real, la lengua, acontecimiento de cuerpo como acontecimiento de goce, afecto y lo singular, vociferar, el nudo, el sinsentido y la sección corta, teoría de las pulsiones, grado de libertad, experiencia de satisfacción del síntoma, el cual ocupa un lugar importante, y la pragmática. Dice Miller: la última enseñanza de Lacan despide para siempre el ideal científico para volver a empezar de cero. A pesar del peso que tiene hoy en día la cantidad, la medida y el número, todo esto queda a merced de la contingencia y nos toca saber. Miller pretende romper con la teoría de causa como causa-efecto a través de intercalar la noción de repetición de Freud, toma la CAC 125, la costumbre y el hábito de Hume, la voluntad de Schopenhauer, el proyecto de Heidegger y el objeto va de Lacan. Pero, ¿desde qué perspectiva? Ya que podemos acordar que Lacan conmueve la teoría de causa en psicoanálisis. Se puede leer que Miller recurre a la libertad y a la destitución subjetiva para llegar al goce y al resto como nociones centrales. Podría proponer que introduce una disyunción excluyente: o la ley significante donde el sujeto queda excluido, o el consentimiento del sujeto y la causa imposible de situar en la primera. Con respecto al segundo punto en relación a la libertad, lo titulo con Heidegger.
Miller plantea un primer desacuerdo con Lacan, haber dicho que no sabe qué es la libertad y que jamás usó ese vocabulario, en una entrevista que le hacen en el contexto de una conferencia que dio en la Universidad Católica de Lovaina. En este sentido, Miller articula, en primer lugar, la libertad del existencialismo con el agujero, por donde entra el sujeto como responsable en su elección. Plantea que en el texto acerca de la causalidad psíquica, Lacan realiza un diagnóstico. El analista que se entrega a la teoría de la causa-efecto es para escapar a la angustia de la libertad. Pregunta, ¿estamos solamente en el mecanicismo o introducimos en este el margen del sujeto como un margen de decisión, de elección, de autonomía? Heidegger define la libertad como el dejar ser lo que es, no como comienzo absoluto en la causalidad, sino por medio de una admisión que nosotros podemos llamar de consentimiento. La libertad es, desde esta perspectiva, el consentimiento a admitir en el ser. No crean que estamos en la metafísica, en todo caso es la de Freud y la de Lacan. Creo que no dije que es la diapositiva 8. Bueno, hago un contrapunto con Lacan, donde también en otros contextos y en el conjunto de las nociones que plantea es imposible pensar. No lo voy a leer por una cuestión de tiempo. Con respecto al tercer punto, que es sobre la noción de trauma, lo titulo Más allá de Heidegger. La noción de trauma es esencial. Por un lado, Miller homologa a Freud con Lacan. Dos formas de decir lo mismo. En Freud, excedente de sexualidad, y en Lacan no existe relación. Por otro lado, critica a Lacan de la mano de Freud, sostener que no existe hecho puro, porque siempre hay decir en el hecho. La universalidad de la mediación del lenguaje, incluso donde el goce es más desbordante para el sujeto. Diapositiva 9. Pregunta Miller. ¿Hay o no, de alguna manera, una relación directa del sujeto con ese real, en oposición al problema de la identificación inmediata entre el sujeto y el real? Dice Miller, para Freud, lo psíquico no es un ser en el mundo, sino un ser en el placer, o incluso, podemos desplazar el término, un ser en el goce. No en el sentido de abrirse al mundo, sino más bien en el de cerrarse al mundo. Que el sueño sea la vía regia en el psicoanálisis significa que nuestro punto de partida no es el ser en el mundo, sino en el soñar. Lo que toma de Hegel es que una vez que entra el lenguaje se produce la muerte del acto. Un comentario que no me quiero ir con el tiempo. Acá dice Miller que lo sorprendí, le dice al auditorio, porque introduce a Hegel, donde en oposición al autoerotismo, es que el bebé está atento, pero al mundo imaginario que lo ¿no? Entonces introduce a Hegel diciendo... Clau, disculpa, faltan 4 minutos. Bueno. Entonces voy a la diapositiva 10. En todo el mundo es loco, Miller instala en términos positivos frases de Lacan, tomando un texto breve de Lacan en Vicente, escrito en el contexto de la situación del departamento de psicoanálisis en la universidad. Para Miller, las siguientes frases de Lacan serán la clave de la ultimísima enseñanza. Cada uno en su mundo, y todo el mundo es loco y delirante. ¿Cómo hacer para enseñar lo que no se enseña? Sería la segunda. Y 3, toma de subversión. Soy en el lugar donde se vocifera que el universo es un defecto en la pureza del no ser. Para articular el lugar del ser sujeto como el lugar del goce con goce general. Miller admite que Lacan dijo esta frase solo una vez y bajo la pluma de Freud, pero que asume que la responsabilidad de levantarlas como la clave de su última enseñanza, el inicio de una nueva orientación. Al mismo tiempo dice que es a lo que Lacan se enfrenta hacia el final. El loco representa la creencia delirante que nos hace callar la boca, equivalente a la creencia en el goce. El goce debe pagar la cuota de estar atravesado por el universo y ubica el objeto A como el lugar desde donde se vocifera el ser del sujeto como el ser del goce, a través del bla 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 del sin sentido o el acontecimiento del cuerpo. Vociferar representa el objeto A como voz, pero extraído de la maleza de la pulsión y del cuerpo, lo cual no se puede enseñar sino a través de la experiencia del caso por caso. La locura genérica y general, dice Miller, es una categoría de la clínica con la que tratamos de capturar algo que se inscribirá de todos modos en este universal. Aquí todos los términos del discurso analítico, el fantasma, el sueño, el delirio, la locura, el síntoma, colapsan en un encierro de cada uno en su mundo
y en la imposibilidad de un mundo común. La propia locura está puesta en escena para elogiarse a sí misma y decir, todo el mundo es loco. Voy a ir directamente a la conclusión. En todo caso, luego aclararé algunas cuestiones sobre los tres puntos que plantea Miller. A modo de conclusión y apertura para intercambiar. 1. ¿Qué novedad propone el psicoanálisis para abordar el problema del universal, el sentido y el lenguaje? Miller establece una serie determinista con la ciencia, la estructura y el lenguaje, sin trabajar los problemas ni despejar diferencias. Produce una síntesis. Si se trata de la escucha de lo que sale de la boca del paciente, para desprenderse del otro y del significante, en tanto quedan del lado de lo capcioso, que es una cita que no leí, caen la dialéctica, la interpretación, la polifonía y el contexto. 2. Por un lado, que Miller se queda del lado del humanismo y el existencialismo, cuyo centro es el hombre, perspectiva que se opone al estructuralismo o a un inhumanismo formalizado en términos de Badiou. Por otro lado, y al mismo tiempo, se podría plantear que le gana el humanismo, incrementa el individualismo y cierto pesimismo al incorporar conceptos del psicoanálisis. Del ser en el mundo, el ser en el goce. La locura de la mano de la libertad se articula con los conceptos de goce y objeto A. De esta manera refuerza sostener lo mismo que critica. De un supuesto indeterminismo con la noción de trauma, carga al sujeto a responsabilizar. Locura y libertad no son términos asépticos, por lo cual sostiene el ideal que pretende dejar caer, retornando a la ontología y al realismo del goce. Ser del goce, cuerpo, locura y libertad van juntos en la orientación conceptual que los incluye. En relación al primer recorrido, se daría cuenta de por qué, junto con Lacan, rechazamos al par locura y libertad para operar con el malestar. En todo caso, es un problema para plantearlo en la dirección de los tratamientos. Bueno, hasta acá. Bueno, muchas gracias, Claudia. Muy lindo trabajo. Bueno, ahora pasamos al trabajo de María Inés Arrailet. María Inés es psicoanalista, directora saliente de Apola C de La Plata, y su trabajo se llama El sujeto entre generaciones. Aclaración, después de que termina Pablo, que sería el último trabajo, abrimos el espacio de preguntas. María Inés. Bueno, perfecto, se me escucha bien, ¿no? Perfecto. Bueno, el propósito de este trabajo es el análisis de la noción de sujeto lacaniano en la estructura de las neurosis dentro de la clínica del intervalo en la categorización de Alfredo Edelstein, considerando su repetición y repartición en la cadena de al menos 3 generaciones. Siguiendo 2 puntos de los conceptos articulados del PIC, del Programa de Investigación Científica de Apola, tomado en su versión de marzo de 2019, redactada por Alfredo Edelstein. Según estos puntos, entendemos al sujeto desde ya como impersonal, como eso habla, pero también articulado en la cadena de las generaciones. En el punto 4 del eje C se establece que la repetición en psicoanálisis será considerada como repetición de la falla entre varias generaciones y respecto de la articulación entre deseo y ley. Y en el punto 5 del eje D, el antecedente lógico de todo sujeto es la existencia del otro, como tesoro y batería del significante y su lógica, y del otro, escrito todo junto, OTRO, como encarnado en alguien y articulado al menos en 3 generaciones. Este concepto de repetición que el PIC propone como repetición significante de la falla entre varias generaciones habilita la posibilidad de pensar la dimensión de la cadena significante relativa siempre al análisis de la neurosis en la clínica del intervalo como cadena generacional. Así lo plantea Lacan en el seminario 24, que es de 1977. Encontramos diversas indicaciones también en el discurso de Lacan, anteriores a 1977, respecto de este punto. Se refiere, por ejemplo,
a la transmisión inconsciente de la verdad histórica a través de las cadenas generacionales, como verdad no dicha que se estructura en el decir, en el diálogo con los filósofos franceses, que es de 1957. Se refiere también a la incidencia de las estructuras de parentesco en las localizaciones del sujeto, identificaciones, superyo de los abuelos, etc., en la observación sobre el informe de Daniel Lagache, que es del año 60, y al establecimiento en el análisis de la importancia de una ley que se articula en las generaciones precedentes en el seminario 7, en la clase 22, que es del 60 también. Pero es en el seminario 8 del 60-61 que se despliegan los argumentos principales referidos al trabajo analítico con la legalidad que se desprende de la cadena de 3 generaciones. El modelo que Lacan utiliza para analizar la repetición de las configuraciones significantes en la historia particular que se articula en el análisis de las cadenas generacionales y la legalidad y regularidad a la que responden, es el abordaje estructural del mito según Lévi-Strauss, siempre en el campo de la clínica del intervalo, ¿no? Este punto de vista se sostiene desde la presentación del mito individual del neurótico en el 53, con un planteo que toma como punto de partida una idea del mismo Lévi-Strauss en la eficacia simbólica. En la reescritura de la historia en un análisis se establecen las relaciones oposicionales entre los elementos de la cadena significante, tomando la historia particular en su dimensión de mito, entendida como un conjunto de versiones del mismo donde se despejan haces de relaciones entre sus términos que configuran un juego de repeticiones. Voy a hacer una mínima pausa. Voy a poner el PowerPoint. A ver. Acá. Es una página que seguramente ustedes recuerdan de antropología estructural, la estructura de los mitos. Por ejemplo, se ve acá cómo trabaja Lévi-Strauss en el mito de Edipo. Se despeja su estructura inscribiendo sus componentes a partir de la relación oposicional entre el par, tomando las 2 primeras columnas, relaciones de parentesco sobreestimadas y relaciones de parentesco subestimadas, tomando las 2 primeras columnas. Ven que es una escritura a modo de pentagrama, donde se establecen oposiciones y se delimitan columnas, lo cual la permite hacer equivaler a una superficie bidimensional, ¿no? Columnas y líneas. Y están inscritas entonces acá en los términos de una repetición, en donde las componentes de la narración se replican en las distintas generaciones. Por ejemplo, en relaciones de parentesco sobreestimadas está el elemento Edipo se casa con Yocasta, su madre, encolumnado junto con Antígona, la hija de Edipo, entierra a Polinices, su hermano. Ambas son transgresiones, en ambos actos hay transgresiones y violaciones de la ley. Y en relaciones de parentesco subestimadas, Edipo que mata a su padre Layo y Eteocles que mata a su hermano Polinices. Lo que interesa, dice Lacan, es la coherencia significante que hay entre la primera constelación y la siguiente, esto es, la legalidad intergeneracional. La tragedia de Edipo, sometida a esta descomposición estructural, queda desprovista del valor fundamental que Freud le ha otorgado en el complejo nodular de las neurosis, privilegiando solo algunos fragmentos del conjunto narrativo, incesto y parricidio, cuyo contenido semántico queda elevado al rango de significación universal de los síntomas. Lacan se ocupa, en cambio, de tratar la historia de Edipo Rey como una referencia más, ya que en reiteradas oportunidades se sirve del análisis de una tragedia como si fuera un caso clínico. Así realiza el comentario de Antígona de Hamlet, de Atalía de Racine y en el seminario 8 de la trilogía de Claudel. Es justamente a partir de esta trilogía que localiza estructuralmente lo que llaman los 3 tiempos de la explosión, al cabo de lo cual se realiza la configuración del deseo en las 3 generaciones. Yo voy a acá presentar un esquema ultra reducido
de lo que se desarrolla en cada una de estas obras. Los personajes principales son Signe en la primera obra, Louis en la segunda, y Pensée, que Lacan llama Pensée del deseo, en la tercera. Cada una de estas obras corresponde a la historia de lo que sucede en 3 generaciones, justamente. En la primera obra, que se llama El rehén, Signe, personaje principal, se sacrifica contrayendo matrimonio con el verdugo de sus padres para salvar al Papa y a su amado primo, el último de los Cofontaine. En El pan duro, la segunda obra, Louis, el hijo de Signe, pierde a la mujer amada, que se llama Lumig, quien parte a Polonia, su patria, para colaborar con el ejército polaco. Louis se casa con la amante de su padre, pero para recuperar la herencia. Y en la tercera obra, El padre humillado, Pensée, su hija, repite el sacrificio de su abuela, Signe, pero esta vez por amor. Según Lacan, en esta generación, en la tercera, resurge lo descartado en la constelación parental, figurado por la partida de Lumig, ¿no? Mujer deseada por su padre y deseosa a su vez de salvar a Polonia. En la primera y segunda generación, las relaciones se establecen por coacción, obligación y por intereses materiales. Están orientadas por el valor asignado a los objetos de intercambio que circulan en el cruce de las diversas demandas en juego, determinando posiciones subjetivas sacrificiales. Y en la tercera generación, en el personaje de Pensée, emerge el sujeto, dice Lacan, como objeto deseante, en función del valor que adquiere para ella el deseo de su enamorado. La otra referencia que vamos a considerar al problema de las 3 generaciones está en el discurso de clausura de las jornadas de psicosis infantil de 1967. Ahí Lacan se apoya en David Cooper, el principal referente de la antipsiquiatría junto con Laing. Se apoya en Cooper para señalar el carácter dialéctico de la legalidad que se desprende de la composición de los elementos entre 3 generaciones. Para obtener un niño psicótico hace falta por lo menos el trabajo de 2 generaciones, ya que el mismo es el fruto de la tercera. La referencia es el trabajo, acá se refiere a una afirmación de Cooper en el trabajo Alienación mental y alienación social presentado en las mismas jornadas. Si Lacan entiende que la legalidad que se puede establecer, que se puede despejar en la articulación entre lo que se relata como sucedido en 3 generaciones en un análisis, si esa legalidad es del orden dialéctico, tenemos por delante el trabajo de establecer si se trata de la dialéctica en términos hegelianos, como refería Claudia, ¿no? Tesis, antítesis o síntesis, o es la dialéctica en términos de la lógica socrática, como un diálogo de argumentos contrapuestos, pero no necesariamente contradictorios, ¿no? Como si se pudiera pensar en un diálogo entre 2 o 3 generaciones. Como curiosidad les comento, acá no sé si se ve muy bien, que Laing, el par intelectual de Cooper, también trabaja la repetición de las pautas entre una generación y otra que propone su socio intelectual Cooper, ¿no? Como conjuntos, y establece las relaciones entre los conjuntos con operaciones que él entiende que son operaciones semejantes a las operaciones matemáticas. Por ejemplo, acá está analizando, esto es de un libro que se llama El cuestionamiento de la familia, las relaciones entre el conjunto A y el conjunto B, donde las pautas que se repiten entre generaciones están sometidas a una operación que llama operación phi. Y también las considera al modo de relaciones, al modo de estructuras topológicas, perdón. Esta propuesta está emparentada con la propuesta de Lacan, solo que trabaja a los componentes de las relaciones
de los conjuntos de relaciones que se repiten entre las generaciones como personas o individuos, sino como significantes, ¿verdad? Bueno, ahora quiero pasar a comentarles tres propuestas de escrituras de este problema. Hay dos propuestas de Alfredo Aldestein. Una de ellas está presentada en un seminario que dictó en 2001 en lo que era Apertura de Buenos Aires, donde propone pensar la orientación ética del psicoanálisis como una ética de la repetición, en la cual el significante que se repite, en tanto tal nada significa, hace bucle en función de la operación del acto interpretativo. Cada significante se diferencia por contar como uno y su repetición cuenta como repetición del mismo significante, pero en otra posición, o sea, es otro significante. Por ejemplo, la relación entre S1 y S2 en bucle, que no pude anotarla como bucle, imagínense que acá se produce un bucle, una circunferencia, entre S1 y S2, que pueden ser hijo y madre, hijo y padre, ¿no? Se pueden escribir también como sujeto y otro, en donde madre o padre también cuenta como hijo, o sea, sería una repetición que se puede escribir hijo S1, hijo o hija S2. Lo que Alfredo propone es que se produce entonces una primera inversión, si madre o padre o padres también cuentan como hijos. En el intervalo advendría el sujeto entre, y esto sería lo importante, la condición de hijo y la condición de hijo de sus padres, ¿no? O sea, la condición de hijo de los padres del hijo, en lo que resulta fundamental la tercera generación. Estamos hablando de significantes, ¿eh? Hombres, mujeres y niños no son otra cosa que significantes, dice Lacan en el seminario 20. En la psicosis como contraejemplo, fíjense, la madre no contaría como madre-hija, sino que la madre es la madre. No se produciría la torsión que sí adviene en la clínica de la neurosis o del intervalo. La escritura apropiada sería la de dos bandas de Möbius entrelazadas, cada una contada como una, que da la condición particular de cada uno en el seno de una estructura en la que respecto de su entrelazamiento se puede dar la perspectiva. Por la vía del acto interpretativo se puede entrar en el vínculo desde la perspectiva de la banda 1, que sería la verde más clarita, no le pude pintar tampoco a cada banda, no le pude dar otro color. Por la vía del acto interpretativo se puede entrar en el vínculo desde la perspectiva de una banda o de la otra, y el sujeto se escribiría en la torsión, en el entre, ¿no? Esta banda sería, por ejemplo, madre-hija, ¿no? Madre, torsión, cuenta como hija también, y lo mismo en esta banda que podríamos homologar al sujeto, también podría ser hijo-padre, hijo-esposo. Bien, la otra propuesta la presenta también Alfredo Aldestein en el seminario sobre el cuerpo en psicoanálisis. Me olvidé aclarar que las dos bandas de Möbius entrelazadas no son una propuesta de Lacan, no está en Lacan. Sí está en Lacan la posibilidad de, mediante un corte, operar sobre el toro y transformarlo en una banda de Möbius, ¿no? Y si un toro puede considerarse abrazado a otro, ¿no? Como una superficie que se puede pensar en relación al sujeto como otro, entonces la propuesta es dos bandas de Möbius entrelazadas, ¿no? Como una modalidad de considerar la relación entre el sujeto y el otro, articulado en tres generaciones. La otra propuesta está en el seminario sobre el cuerpo en psicoanálisis, dictado en el 2011, que es el precedente de un libro, creo que es de pronta aparición. Ahí propone Alfredo Aldestein el concepto de la langue de Lacan, que puede considerarse como una categoría equivalente a la noción de otro, que se distingue como la encarnadura del otro, el conjunto de significantes para cada caso, como ya aclaramos. La noción de otro incluiría la articulación de las tres generaciones, como se establece en el punto 5 del eje D del PIC.
La langue, como otra escena, la otra escena lacaniana, se presenta en el psicoanálisis de Lacan como una categoría que no trabaja ni la sociología ni la antropología, y que el psicoanálisis puede aportar a dichas disciplinas en un trabajo interterritorial. Las tres generaciones que se articulan en la langue, incluidas en el otro para cada caso, se comportan como el sujeto, se consideran como uno y constituyen tres generaciones relacionadas en una estructura que no contiene ni principio, ni centro, ni fin. La escritura que propone Alfredo, en este caso, es una banda de Moebius con tres semitorsiones que inscriben al sujeto en sus inversiones, repeticiones y relaciones oposicionales en cada generación. Bueno, la figura que encontré más por ahí, que ninguna de estas me conforma, ¿no? Pero en donde se puede captar mejor las tres semitorsiones es esta de la izquierda, ¿no? No sé si la pueden llegar a ver porque también es muy borrosa. Bueno, y por último, perdón, la banda de medios de tres semitorsiones sí está presentada por Lacan en su seminario Momento de Concluir. Y por último, una escritura que podría venir muy bien para considerar un problema, que es el de los detenimientos en las curas. Se puede considerar que ciertos detenimientos que pueden producirse en las curas, siempre dentro de la clínica del intervalo, están condicionados por las posiciones teóricas que orientan el análisis hacia la revisión de la relación con los padres según un esquema dual. Los sintagmas madre estragante o padre ausente, que aparecen con frecuencia en los comentarios lacanianos de casos clínicos, se inscriben en una lógica interpretativa que supone una suerte de efecto determinante de cierto tipo de madre o cierta clase de padre sobre el hijo o la hija, más allá de que estos efectos se conciban teóricamente a partir de nociones más precisas como goce, pulsión, fijación, acontecimiento del cuerpo. Esta modalidad de lectura en psicoanálisis tiende a considerar dos términos que se confunden fácilmente con individuos en sí mismos, se podría decir, padres por un lado, hijos por el otro. Mientras que la inclusión de la tercera generación supone la posibilidad de inversión de la perspectiva y la mutación del valor de cada término significante en la estructura de la red o cadena generacional, como dijimos, el hijo como padre o el padre como hijo. Por ejemplo, la clínica que Freud transmite, fuertemente cuestionada por Lacan, está articulada a partir del eje edípico del amor al padre para el caso de la histeria y la rivalidad odio con el padre para la neurosis obsesiva. Por más que el complejo de Edipo involucre a tres personajes y Lacan subraya el papel del falo en este conjunto como cuarto integrante, el acento siempre está puesto en la relación padre-hija o padre-hijo. Si bien en algunos casos se pueden establecer los elementos del interjuego, referidos a la configuración del deseo en las tres generaciones, en términos de Lacan siempre, ¿no? En el caso del hombre de las ratas o el pequeño Hans, la dirección de la cura freudiana está claramente anclada en la idealización del padre y en la posición paterna del mismo Freud, que conlleva una serie de problemas respecto de la finalización del análisis, problemas que Freud mismo advirtió y tematizó como la roca dura de la castración. La estructura de los dos toros anudados, que ustedes conocen, ¿no?, que está a la izquierda, podría tomarse como una escritura posible para situar este tipo de obstáculos, que Lacan sitúa como el detenimiento de la cadena inconsciente como cadena de las generaciones en la relación del hijo con sus padres. Esto está en el seminario 24, en la clase del 14 de diciembre del 76. La presentación de los dos toros, ¿no?, como figuración de la relación entre el sujeto y el otro, a partir de la realización de un corte acá, en uno de los toros, que permite su reversión sobre el otro toro, ¿ven?, como si se cortara, se diera vuelta, como un guante, y se repliega, entonces, sobre el otro toro, una de las caras queda entonces como interna, y la que era interna queda como externa, envolviendo al otro toro, da lugar a una presentación que Lacan llama toro trick, que quiere decir garrote, quiere decir palo, pero también erección, ¿no? Y Lacan juega con el equívoco entre hystérique, historique,
Esta podría ser una escritura para inscribir la posibilidad de detención de la cadena en la posición histérica, que consiste, dice Lacan, en hacer del amor al padre una armadura, ¿no? Una armadura. Esta sería la armadura que la sostiene, que sostiene al sujeto en la posición histérica en forma de palo, garrote o erección. Se podría pensar que en el psicoanálisis Mari, actual... tendríamos que ir cerrando. Un párrafo me queda. Decía que en el psicoanálisis actual se reproducen problemas similares a lo que Lacan diagnostica en el de Freud, ya que las curas se orientan a circunscribir una experiencia singular de goce que consiste en la marca en el cuerpo de un significante con el énfasis puesto en el lenguaje que el niño aprende del otro. Por ejemplo, en el caso del estrago. Por más que se aclare que no se trabaja con la reducción de un esquema dual, tendríamos por un lado el cuerpo del niño y por otro lado el otro primordial que queda localizado como otro del goce. Bueno, la opción a esta encrucijada teórico-clínica sería la que propone el PIC, presentando el sujeto en relación al otro articulado en una estructura de 3 generaciones. Bueno, quedaría hasta acá. Entonces. Muchas gracias, María Inés. Bueno, pasamos al último trabajo de esta mesa. Pablo. Sí, buenas. Gracias, Juliana. Hola, Pablo. ¿Cómo están? Bueno, Pablo Chiarelli es licenciado en Psicología por la UBA, psicoanalista y socio de Apola. Y su trabajo se llama Sobre el orden simbólico en el modelo teórico de Jacques Lacan. Recuerden escribir por el chat de YouTube las preguntas que al finalizar Pablo, le vamos a dar espacio a ellas. Muchas gracias. Muchas gracias. Así es, el trabajo está en curso y trata sobre el orden simbólico, intentando establecer una lectura lo más rigurosa posible, como es un poco el espíritu en Apola, en torno a la concepción de orden simbólico que sostuvo y que elaboró Jacques Lacan en su enseñanza, circunscribiendo el estudio, por lo menos inicialmente, a una selección de textos que consiste en el seminario 2, fundamentalmente, correspondiente a los años 1954 y 1955, en el seminario sobre la carta robada, de 1956, y la conferencia Lo simbólico, lo imaginario y lo real, de 1953. Estos serían los textos fundamentales con los cuales empezamos a trabajar. Una consideración preliminar: al estudiar la concepción de orden simbólico en el modelo teórico de Jacques Lacan, es requerido considerar la estructura de 3 registros, esto es, tener en cuenta las relaciones entre simbólico, imaginario y real, es decir, no tomar ningún elemento en forma aislada. A este respecto, una cita correspondiente a un trabajo de Alfredo Edelstein se puede encontrar en el número 4 de la revista de Apola, El rey está desnudo, y lleva por título Lo simbólico de Jacques Lacan. Allí se sostiene que cada uno de los 3 elementos solo existe y es en la relación tripartita con los otros 2. Si no se articula así, entonces no es. Más que están anudados, conviene decir, aprovechando las riquezas del español, que contamos con el verbo ser, que son anudados en tal cadena. Es decir, que son anudados. No que están anudados, sino que son anudados. Y no son por fuera de tal relación. Queda así claro que para Lacan el ser radica y consiste solo en la relación. Esta sería como una primera característica o propiedad del orden simbólico, algo así como su propiedad de ser relacional. Bien, en el seminario 2, en la clase del 1 de diciembre de 1954, esto está en las páginas 50 y 51, en la edición de Paidós, Lacan plantea lo que fui rastreando como una segunda propiedad posible, ¿no? De establecer como una segunda propiedad del orden simbólico. Paso a leer la cita. El orden simbólico se da primeramente en su carácter universal. No es que se vaya constituyendo poco a poco. Así que se atacaría con esta idea de que no se constituye poco a poco la lectura evolutiva.
Cuando el símbolo aparece, hay un universo de símbolos. La pregunta que cabría formularse, ¿al cabo de cuántos símbolos, numéricamente, se constituye el universo simbólico?, permanece abierta. Quizás sea una pregunta que Lacan nunca cierra, pero elabora a lo largo de su enseñanza, es decir, cuántos símbolos serían necesarios para poder hablar de funcionamiento simbólico, de universo simbólico. Pero por pequeño que sea el número de símbolos que pueda concebirse en la emergencia de la función simbólica, ellos implican la totalidad de todo lo que es humano. Todo se ordena, orden simbólico, en relación con los símbolos surgidos, con los símbolos una vez que han aparecido, ¿sí? Aquí podríamos articular o pensar la idea de batería significante, es decir, que están todos los elementos, aparecen desde el comienzo todos los elementos necesarios para que funcione ese universo simbólico. Podemos formular la hipótesis de que el orden simbólico, por cuanto se plantea siempre como un todo, como algo que forma por sí solo un universo, debe estar igualmente estructurado como un todo, vale decir que forma una estructura dialéctica acabada, completa. Por eso decía lo de la noción de batería significante. Bien, vayamos a la conferencia Lo simbólico, lo imaginario y lo real. La cita es de las páginas 29, 30 y 31. La conferencia es de 1953, considerada inaugural en la enseñanza de Lacan. ¿Qué es originalmente el lenguaje? Por supuesto, la cuestión del origen del lenguaje es uno de los temas que más puede prestarse a delirios organizados, colectivos o individuales. No es lo que tenemos que hacer. El lenguaje está aquí, es un emergente. Ahora que emergió, nunca más sabremos cuándo, ni cómo comenzó, ni cómo eran las cosas antes que estuviera. Pero a pesar de todo, ¿cómo expresar lo que quizás se presentó como una de las formas más primitivas del lenguaje? Yo propongo pensar, porque la expresión primitiva da de nuevo como cierta idea evolutiva, quizá podríamos decir que Lacan está presentando ejemplos que mejor darían cuenta del funcionamiento del lenguaje, por lo menos de la función que él quiere destacar, porque quizá haya muchas funciones del lenguaje, podríamos decir, no solo una, pero él quiere destacar, me parece en este texto, puntualmente una. Entonces dice, ¿cuál sería esa función? Piensen en la contraseña, primer ejemplo que da. Elegí a propósito este ejemplo porque cuando se habla del lenguaje, la ilusión, o sea, el error, es creer siempre que su significación es lo que éste designa. O sea que la función de designar cosas no es la que va a estar destacando Lacan. Pero no, dice, por supuesto que designa algo, que colma cierta función en este plano. O sea que tiene una función de designar. Pero la contraseña tiene la propiedad de ser elegida justamente de una manera completamente independiente de su significación. Es decir, que la contraseña, si lo pensamos cuando uno elige una palabra o una serie alfanumérica para utilizar de contraseña, no importa tanto la palabra o lo que designa la palabra en sí misma, sino la función como de llave de acceso que tiene la contraseña. Algunos dirían que el ejemplo está mal elegido porque está tomado del interior de una convención, lo cual lo vuelve más valioso. Es decir, que esté tomado del interior de una convención lo vuelve, para Lacan plantea que lo vuelve más valioso. Aquí podríamos pensar en la idea de pacto simbólico previo, o necesariamente previo, ya que, de nuevo, para establecer una contraseña, por ejemplo, hay que primero establecerla, ¿no? Con lo cual habría como, antes de que ya se pueda utilizar, habría un acuerdo, un pacto previo que podríamos caracterizar de simbólico. Otro registro en el que se puede meditar sobre la función del lenguaje es el del lenguaje estúpido del amor, que consiste, ya sea en el último grado del espasmo del éxtasis o por el contrario de la rutina, en calificar súbitamente al partener sexual con el nombre de una de las hortalizas más vulgares o de un animal de los más repugnantes. Entonces, de nuevo, si sucede que alguien califica a su partener utilizando una expresión, una palabra, sea un animal, una hortaliza o lo que fuere, no importa tanto el animal designado o la hortaliza designada, sino la función, en este caso, amorosa, cariñosa o pasional que pueda tener el uso de esa expresión. Entonces, continúo con la cita. En estos dos ejemplos, el lenguaje está particularmente desprovisto de significación.
¿sí? Entonces, si no estaba destacando Lacan la función de designar cosas, por decirlo de alguna manera, designar objetos, lo que está destacando es que en estos dos ejemplos el lenguaje está particularmente desprovisto de significación. Y aquí es donde se ve mejor lo que distingue el símbolo del signo, a saber, la función interhumana del símbolo. Entonces, estas son nociones elementales que posiblemente sean muy conocidas, pero bueno, como me pareció intentar ordenar o hacer un trabajo medianamente ordenado, entonces presentar características, por más que sean elementales y conocidas, ir presentando algo así como desde por donde convendría comenzar. Y quizá conviene distinguir signo de símbolo. Si trabajamos con números, en el seminario sobre la carta robada, Lacan presenta sistemas de 2, de 3 y de 4, y quizá podríamos nosotros dejar al signo del lado del 1. Y al símbolo ya implicaría un 2, después hay que avanzar hacia sistemas de 3 y de 4, pero por ahora podríamos hacer esa distinción entre signo y símbolo, dejando el signo del lado del 1, es decir, que indica algo, que es función de designación, podríamos decir, y al símbolo no, que no puede, o sea, vamos a ir orientándolo más hacia la idea de significante. Una referencia etimológica de símbolo. La palabra símbolo viene del griego símbolon, no sé cómo se pronuncia, y está compuesta por el prefijo sim, que viene a significar juntamente, volver a unir, hacer coincidir, y la raíz balein, que podemos traducir como lanzar, arrojar o tirar. Así ocurre, por ejemplo, con el término discóbolo, o sea, el que lanza el disco, o con la palabra diablo, que viene del griego diabolos y significa calumniador, está formada por el prefijo dia, a través de o entre, y la raíz balein, nuevamente tirar, arrojar, y expresa la idea de tirar mentiras, el que lanza algo a través o entre, el que siembra discordia, y de ahí el que separa o divide, crea odios, cólera, envidia, etc. Símbolo significaría entonces, a partir de la etimología del término, lanzar conjuntamente. Es un poco raro decirlo así, pero sería lanzar, y al lanzar, reunir o volver a reunir. En definitiva, lanzar o tirar una parte de algo con la fortuna de que se reúna o vuelva a reunir con la o las otras piezas. Al parecer, primitivamente el símbolo era un objeto partido en dos, del que dos personas conservaban cada una mitad. Estas dos partes, unidas o vueltas a unir, servían para reconocer a los portadores su compromiso o su deuda. Entonces, símbolo implicaría siempre como mínimo dos piezas de algo que se vuelven a reunir. La propiedad, etimológicamente hablando, ¿no? La propiedad fundamental de cada una de las partes o de las mitades consiste en hacer par, en volverse a unir con la o las otras. Un sistema así de dos será en la concepción de orden simbólico de Jacques Lacan un mínimo necesario, pero no suficiente, ya que se avanzará hacia sistemas de 3, 1, 2, 3, aunque el 2 está presentado como rango impar y rango par, y sistema de 4 elementos, las letras griegas, alfa, beta, gamma, delta, en lugares, es mucho más complejo, pero bueno, estas son como aproximaciones introductorias. Vayamos a una cita del seminario sobre la carta robada de 1956, está en la página 40 en la edición de siglo XXI Editores. Ese juego mediante el cual el niño se ejercita en hacer desaparecer de su vista para volver a traerlo a ella, Lacan se está refiriendo al juego interpretado por Freud y presentado en Más allá del principio del placer. Entonces, ese juego mediante el cual el niño se ejercita en hacer desaparecer de su vista para volver a traerlo a ella, luego obliterarlo de nuevo, o sea, hacerlo desaparecer de nuevo, un objeto por lo demás indiferente en cuanto a su naturaleza, quizá así como decíamos de la contraseña y del lenguaje estúpido del amor, que no importa tanto lo que se designa, ¿no? Sino la función incluso desprovista de significación, aquí aparece el objeto por lo demás indiferente en cuanto a su naturaleza. Habría que ver si ahí hay alguna relación posible. A la vez que modula esa alternancia, hacer desaparecer y volver a hacer aparecer con sílabas distintivas, Ford da, en realidad, o, a, que son interpretados por Freud y por la madre del niño, como Ford y da. Ese juego, diremos, manifiesta en sus rasgos radicales la determinación que el animal humano recibe del orden simbólico. Podríamos cambiar el animal humano por la determinación que se recibe del orden simbólico. Entonces, una otra propiedad del orden simbólico sería engendrar determinaciones o repeticiones, es decir, que habría como una memoria en juego, habría que ver de qué memoria se trata, pero
sería una característica, una propiedad, otra de este orden simbólico. Vamos a refrescar un poquito, no sé cuánto tiempo queda, si estoy bien en ese sentido. Y unos 10 minutitos más bueno, o menos. tenemos tiempo, perfecto. Entonces, recordamos un poco, refrescamos el Forda, presentado por Freud en Más allá del principio del placer. Esto está en el tomo 18 de Amorortu Editores, en las páginas 14 y 15. Allí Freud dice: este buen niño exhibía el hábito, molesto en ocasiones, de arrojar lejos de sí, a un rincón o debajo de una cama, todos los pequeños objetos que hallaba a su alcance. De modo que no solía ser tarea fácil juntar sus juguetes, o volver a reunir, podríamos decir. Y al hacerlo, profería con expresión de interés y satisfacción un fuerte y prolongado «o», que según el juicio coincidente de la madre y de este observador, o sea, de Freud, no era una interjección, sino que significaba fort, se fue. Si buscamos otras traducciones posibles de se fue, aparecen como acepciones frecuentes, además de se fue, ausente, lejos y perdido. Me pareció interesante. Bueno, continúo. Freud dice: al fin caí en la cuenta de que se trataba de un juego y que el niño no hacía otro uso de sus juguetes que el de jugar a que se iban. Un día hice la observación que corroboró mi punto de vista. El niño tenía un carretel de madera atado con un piolín. No se le ocurrió, por ejemplo, arrastrarlo tras sí por el piso para jugar al carrito, sino que con gran destreza arrojaba el carretel al que sostenía por el piolín tras la baranda de su cunita con mosquitero. El carretel desaparecía ahí dentro, llevaba su significativo «oh», y después, tirando el piolín, volvía a sacar el carretel de la cuna, saludando ahora su aparición con un amistoso «da, acá está». Acá está, también otras acepciones posibles son ahí, allí, allá y al tiempo que y mientras. Me parecía destacable al tiempo que y mientras, porque implica necesariamente un 2. Estamos pensando algo así como el pasaje del 1 al 2, y mientras o al tiempo que necesariamente implica dos cosas. Ese era pues el juego completo, el de desaparecer y volver a hacer aparecer. Las más de las veces solo se había podido ver el primer acto, repetido por sí solo incansablemente en calidad de juego, aunque el mayor placer, sin ninguna duda, correspondía al segundo tiempo, dice Freud. La interpretación del juego resultó entonces obvia. Se entramaba con el gran logro cultural del niño, su renuncia pulsional, renuncia a la satisfacción pulsional, este es bien el modelo, el paradigma de Freud, cultura versus pulsión, de admitir sin protestas la partida de la madre. ¿Sí? Dice Freud: es imposible que la partida de la madre le resultara agradable o aún indiferente. Entonces, ¿cómo se concilia con el principio de placer que repitiese en calidad de juego esta vivencia penosa para él? ¿Sí? Es la pregunta de Freud, que va a responder a partir de su modelo pulsional o a partir del instinto de muerte, en Más allá del principio del placer, algo así como la tendencia de la sustancia viva a retornar a un estado inicial o anterior. Y en este mismo punto de la repetición, habíamos dicho que el orden simbólico era una de las propiedades de engendrar repeticiones o determinaciones. En este mismo punto, podríamos decir, Lacan retoma el problema, pero desde otro lugar totalmente diferente. Regresemos al seminario sobre la carta robada. Así comienza el texto. Nuestra investigación nos ha llevado al punto de reconocer que el automatismo de repetición Wiederholungswahn toma su principio yo imagino que debe ser de funcionamiento, en lo que hemos llamado la insistencia de la cadena significante. Entonces, allí donde se responde, allí donde Freud responde con esta cuestión pulsional, instinto de muerte, como una tendencia de la sustancia viva, Lacan introduce la noción de insistencia de la cadena significante, de nuevo, que nos va a permitir pensar o empezar a pensar las repeticiones, la memoria, de qué memoria se trata, porque quizá también haya, así como dijimos que podrían haber muchas funciones del lenguaje, también podrían haber muchos tipos de memoria, y quizás sea interesante empezar a definir de qué memoria hablamos cuando nos referimos a las determinaciones simbólicas. Básicamente la presentación es esta, obviamente conocida, elemental, pero bueno, había que empezar, me parece, por el principio. Así que bueno, agradezco y quedo a la espera de correcciones, preguntas. Bueno, muchas gracias a todos, felicitaciones por los trabajos, todos muy interesantes.
Bueno, hay una pregunta para Claudia, de Alfredo Eldestein. ¿Por qué crees que los psicoanalistas lacanianos masivamente prefirieron la teoría de Miller y rechazaron las de Lacan? ¡Qué pregunta! A ver. Sí, es un tema que, bueno, venimos pensando, hablo en plural, y yo también, bueno, en el contexto también de Está sin imagen, donde... Clau, no sé si porque no podés tenerla o te aviso por las dudas. Ahí. Yo creo que se cruzan varias cuestiones, no creo que haya una sola respuesta. Es una pregunta que retorna cada vez. Me parece que por un lado lo relaciono con, por lo menos también lo que pasa en contextos particulares y en general, de cómo sostener la diferencia. Creo que uno de los motivos que a mí también me llevó a trabajar el problema de la noción de locura hace años, tomando también el texto de Alfredo, es cómo la locura también se relaciona con cómo operar con el saber y la verdad y no funcionar como una iglesia, ¿no? Esto de la infatuación y sostener, encarnar el lugar del otro completo. Y en parte me parece que tiene que ver también con esto, ¿no? De introducir creo que hay una lectura en general como del rechazo al saber, una posición sobre la posición epistémica de cómo leer, de cómo sostener las diferencias, que implique la exclusión. Yo creo que el tema de la locura lleva a abordar y bordea también el tema. Creo que en parte tiene que ver con esto, también como lo que venimos planteando y abordando en Apolo en general, creo, ¿no? Que hay un problema sobre el individualismo, la biologización, pero me parece que también hay un problema, me lo he planteado en cómo trabajar los textos. Lacan en uno de los, también lo relacionaba con la presentación que hiciste, Alfredo, en las prejornadas, porque hay 3 textos que bordean la crítica o la rectificación de la relación entre psicoanálisis y locura, que es la conferencia en Lovaina. En realidad se toma la entrevista que le hacen a Lacan, donde él rechaza y dice, se ríe y dice que no habla de libertad, breve discurso a los psiquiatras y el seminario 21. Y en estos 3 hay 3 puntos en común, y donde en uno de ellos, creo que en breve discurso a los psiquiatras, o en la conferencia de Lovaina, en breve discurso a los psiquiatras, dice que el psicoanálisis, que hay un problema, insiste Lacan en decir que no se escucha, que vuelve cada vez a plantear porque no se lo escucha entre comillas, ¿no? Y en los 3 se repite la crítica a las nociones de pulsión de vida y de muerte, y también habla de, que lo toma de Freud para decir que hay, en psicoanálisis, cuando se trabaja desde lo colectivo, se produce efecto de masa. Pero que no se trata de la conciencia, ¿no? De tomar conciencia, sino de efecto de masa. Me acordaba porque lo que presentó Alfredo en las prejornadas. Pero bueno, yo creo que no hay un solo motivo. Sí, es un tema que estoy dando vueltas hace mucho tiempo y que me parece que tiene que ver con lo difícil de sostener y de poder convivir al mismo tiempo en distintos espacios de trabajo, tensionar las ideas y más allá de las personas, y tener una posición crítica y no dogmática de trabajo y de lectura. Me parece que eso no favorece para nada el intercambio y tensionar las nociones y cómo afecta, digamos, el trabajo con el malestar, con el padecimiento. Y por otro lado, iba a decir algo que... Pero bueno, me parece que bueno, atraviesa varias cuestiones, ¿no? Pero me parece que hay una...
insiste, me parece, en esto, ¿no? De cómo tensionar en los espacios las distintas lecturas y posiciones, esto de desambiguar, poder trabajar estas diferencias teóricas, epistemológicas, y no cerrarse en fórmulas. Todos podemos estar atravesados por fórmulas y tomar una posición, pero es muy difícil cuando no se habilita, ¿no? Ni siquiera la posibilidad de sostener las preguntas. Me parece que eso es un problema importante, entre otros, ¿no? Bueno. A ver si me fijo si... Bueno, yo tengo una para Marines mía. Nada, quería preguntarte, Marines, si no crees que trabajar, creo que en la última parte vos mencionaste algo de esto, trabajar la historia familiar en torno a lo que serían relaciones duales, como el estrago materno o paterno. Entonces, no sería, en función de todo lo que planteas en relación a las 3 generaciones, no sería un modo de seguir trabajando en dirección a la neurosis, ¿no? Como reforzando la posición neurótica. Sí, está buena esa idea, claro que sí. Y la neurosis de transferencia, entonces. La neurosis como neurosis de transferencia. Sí, porque por más que se aclare, ¿no?, que el esquema no es dual, que la lógica no es dual, contra lo que Lacan puso mucho énfasis para diferenciar su psicoanálisis de los psicoanálisis, de las modalidades con las que se practicaba el psicoanálisis, en función de las teorías con las que él dialogaba, ¿no? El cleunismo, el freudismo, posfreudismo, ¿no? No sé si notaron que él critica principalmente que se ponga el acento en la madre, en la relación madre-niño, en la idea de simbiosis madre-niño, ¿no? Actualmente se trabaja la relación entre el sujeto y el otro y se aclara que este otro no es la persona de algún modo, ¿no? Se habla de, por supuesto, del otro y la relación con el lenguaje, aún en las teorías que orientan la cura en la dirección de aislar esa singular modalidad con el goce que marcaría la tendencia de los análisis, ¿no? Pero este otro, que a veces está consignado como otro primordial, es un elemento que interjuega con lo que llaman el sujeto, ¿no? Y la relación que se establecería es en función de dos términos, porque no se trabaja con la historia, a mi gusto. Se trabaja con la historia únicamente para poder aislar una escena, la más de las veces infantil, donde se produjo o produce, no sé en qué término, en qué tiempo formularlo, una suerte de acople entre el lenguaje aprendido por el sujeto. Entonces no estaría el orden simbólico ya allí, así como lo desarrolló Pablo, ¿no? Como planteado desde una anterioridad lógica, ¿no? Sino que estaría el sujeto y Miller, bueno, en general son millerianos, pero no son los millerianos los que trabajan con esta idea, habla de la importancia del tejido, pero no del tejido simbólico que ya está allí, sino el tejido del aprendiz. O sea, hay un aprendiz
Y está el otro primordial que transmite el lenguaje y se produce una suerte de acople en donde, bueno, se consolida algo así como a veces lo plantean en términos de fijación, ¿no? A la freudiana, como fijación del goce. Serían dos elementos. La historia está considerada, pero en función de dos elementos. Nosotros nos proponemos trabajarla según la propuesta, bueno, Lacan sigue la propuesta de Lévi-Strauss, que es muy interesante, ¿no? Para poder dar cuenta de que la historia en las neurosis tiene una estructura de mito al estilo del Lévi-Strauss, en tanto el mito está compuesto por elementos que interjuegan, elementos significantes para nosotros en función de relaciones oposicionales, y ya se disuelve el individuo. Estamos trabajando con significantes. Y desde luego que la otra posibilidad con la que dialogamos, ¿no? Que es la que se propone en el psicoanálisis actual, reforzaría la teoría neurótica con la que los pacientes llegan, que puede ser de alguna manera echarle la culpa al otro, ¿no? O echarse la culpa a sí mismos del malestar que interfiere, digamos, en el desarrollo de sus vidas, ¿no? Habría dos elementos. Y la historia estaría trabajada, en todo caso, en función de esa misma lógica. Así que no sé si esto responde a tu pregunta, a tu inquietud, pero sí, esa sería la idea, ¿no? Parece que las presentaciones suscitaron mucho interés porque hay varias preguntas, vamos a ver cuántas llegamos a trabajar. Ahí viene otra, esta es para también para María Inés, María de Aide Montesano. Trabajar con las 3 generaciones, ¿implica la pregunta y la lectura? Esto daría respuesta al padecer. En cambio, el signo de goce solo plantea la responsabilidad subjetiva. Sí. Sí, me parece que sí. Me parece que el aislamiento del signo de goce como orientación de las curas termina, como sabemos, en la expectativa de que alguien sepa sobre su goce, ¿no? Y lo que se suele decir es, bueno, que se haga cargo de esa modalidad singular, particular de goce, y que haga algo con eso. Estas son las expresiones más parecidas que ya prácticamente se elevaron a la categoría de eslogan, ¿no? Porque después está todo el problema de qué se quiere decir con eso, ¿no? ¿Cuál es la concepción de goce? ¿En qué términos se habla de singularidad? En el caso de la propuesta del trabajo de la cadena inconsciente como cadena generacional, en los análisis de las neurosis, necesitamos que se establezca una condición que es la habilitación de la lectura en función de que se planteen el entre dos posiciones, analista y analizante, una pregunta, ¿no? Una pregunta acerca del padecimiento, que el padecimiento resulte opaco, ¿no? En función de lo cual se pueda trabajar con la condición de que pueda ser legible, interpretable, y en la medida en que aparecen referencias al sistema parental, si ese padecimiento empieza a jugarse a partir de que se establecen al menos 2 escenas, vamos a ponerlo así, simplificando, la actual y la de ese pasado que se va generando
es un pasado discursivo, ¿no? Que entre analista y analizante se va generando como una versión del pasado, se puede entrelazar con otra versión que le dé otro sentido, en la medida en que se puede considerar que quien estuvo en el lugar de otro, madre, padre, los dos padres juntos, toda la familia materna, a la vez, ¿no? Ha estado condicionada por lo que pudo haberle ocurrido a ese otro en relación a ese otro de la tercera generación, ¿no? Los hijos de la madre, por ejemplo, si algún relato recae en el punto de que se establece que la madre sostiene determinada posición, que es similar a la de la tía, a la de la hermana, o sea, a la de su prima y a la de su hermana mayor, o sea, a la tía, a la otra tía, bueno, ese otro lo consideramos como familia materna compuesta como mujeres, todas hijas de tal vez una abuela, ¿no? De la cual se puede contar ya otra historia. Aparecen enlaces eslabonados entre las distintas versiones acerca de lo supuestamente acontecido en generaciones anteriores, ¿no? Antes del nacimiento de la persona que consulta, ¿no? Que dan una versión más o menos medianamente acabada acerca de las coordenadas de su padecimiento que podemos considerar en términos de actualidad, si quisiéramos usar los tiempos, digamos, del sentido común reinante, ¿no? Y de esa manera se disuelve la supuesta responsabilidad de la madre en tanto tal, porque ya cuenta como hermana, como hija, ¿no? Es un significante que en tanto tal adquiere distintos valores, entonces pasa a ser otro, se inscribe como otro en su repetición. No sé si esto de alguna manera responde al comentario y la pregunta de Aide. No sé si corresponde, porque está bueno escuchar las preguntas, pero quería hacer un comentario. ¿Sí? O vamos a las preguntas. No, dale. No, tengo tiempo para 2 preguntas más, así que... Bueno, no, me parecía interesante en relación a la pregunta de Aide, lo que propuso María Inés y también Pablo. En el seminario 21, que yo fui a rastrear la noción de trauma, creo que toman para apuntar a la oposición goce y lenguaje. No lo voy a desarrollar porque no da, pero en relación a las cifras, esta cifra de goce, me pareció interesante que Lacan, que es un seminario también, que bueno, una traducción no es muy buena, pero está bueno rastrear lo que va proponiendo. Y dice, dice que el inconsciente no es nada oculto y diferencia lo oculto de la ciencia. Dice que la ciencia rechaza lo oculto. Me parece que por la cifra inconsciente queda como algo oculto, ¿no? ¿De qué se trata? Y lo que plantea Lacan dice, por lo cual las cifras que se producen en el inconsciente no son al azar. El discurso analítico está lejos de ser una ignorancia. Está siempre determinado ya por un saber que denominamos inconsciente, por una articulación soportada por la generación anterior. No hay otro vínculo que el vínculo del discurso. Me parece oportuno introducir esto. Me parecía que se articulaba con el tema de las 3 generaciones, ¿no? Bueno, pasamos a una pregunta para Pablo de Pedro Carrere. ¿Diferenciaste símbolo de signo? ¿Podés señalar alguna diferencia entre símbolo y significante? Bueno, como mencioné al principio, hay que ir como así de a poco, me parece, intentar ordenar el campo así, yendo del 1, no sé, también en algún momento pensar en el 0, no solo tomar 1, 2, 3, 4, sino por ahí pensar en el 0, pero volviendo a la pregunta y diferenciando, intentando decir algo al respecto, me parece que significante implicaría ya el 4, implicaría ya
Por ejemplo, cuando se habla de opacidad, habría que ver la referencia en dónde está eso en Lacan y cómo está trabajado, pero me parece que cuando ya no nos damos cuenta, por decirlo mal y pronto, de las determinaciones o de que estamos determinados, quizá en ese momento está operando el 4 en el sentido de si dejamos el significante de ese lado. Quizá no convenga tampoco ser tan tajante o tan radical en dónde dejamos cada cosa, pero me parece que quizá con símbolo, o conviene utilizar símbolo para un sistema de 2, alcanza, es suficiente para pensar esa lógica. Y después, bueno, habría que ver también si utilizamos un sistema de 3, cómo sería, y si utilizamos un sistema de 4. Hasta donde entiendo, podríamos hacer esa diferencia y dejar el significante como necesitando, para decirlo de alguna manera, un mínimo de 4 términos, o 2 duplas, habría que ver, pero me parece que no sé qué opinan, si están de acuerdo, pero me parece que por ahí una posible distinción sería pensar en los números, pensar que por ahí para significante ya implicaría un funcionamiento de 4 términos. Bueno, acá viene un comentario de Mariana Latorre para Pablo. Justo estuve volviendo a ver la presentación de Edelstein sobre el seminario de la carta robada. Ahí trabaja que el tema es el instinto de muerte y Lacan lo lee como automatismo de repetición. Una de las cosas que me pareció muy interesante es que tanto Ford llama a Da como da a Ford, que no se trata de ninguna compulsión, de ninguna fuerza ni energía, sino de una máquina diabólica, dice Alfredo, que funciona en automático. Otra de las cosas que me pareció fundamental es que tiene que haber una estructura significante de 4 términos, que es un poco lo que vos traías. Y viene una pregunta, que sería ya la última, de Julián Leonardo Robito. Muy buena presentación, Pablo. ¿Podrías desarrollar o decir algo más sobre esta función de contraseña y el lenguaje del amor en el orden simbólico? Bueno, son ejemplos que toma en esa conferencia, lo simbólico, lo imaginario y lo real. Lacan son los 2 ejemplos que elige. Me parece a mí para destacar no tanto la función de designar del lenguaje, sino la de justamente estar desprovisto de significación, que es lo que, de nuevo, podríamos nosotros pensar más del lado del símbolo o incluso aquí sí del significante. Está la clase el significante en cuanto tal no significa nada, creo que es la 14 del seminario 3 sobre la psicosis, y quizá tanto la contraseña como quizá muchos otros ejemplos, pero a mí me parecía interesante traer esos 2 ejemplos que Lacan presenta allí, por la cuestión de lo convencional, de la convención de la contraseña, que hay que necesariamente pensar como un pacto previo, sea que uno utiliza un usuario y una contraseña para una red social o en donde sea, digamos, si antes quizás se ponían de acuerdo entre personas para establecer una contraseña, ya hay que establecer un pacto previo de cuál va a ser. Y no importa tanto la palabra, como decía, o la serie de letras y números que se utilice, por ahí sí importa para recordarla, cada uno, pero no importa tanto la palabra o lo que designaría el objeto al cual remite la palabra, sino la función de llave de acceso que tiene la contraseña. En cuanto al lenguaje que Lacan adjetiva como estúpido del amor, podríamos decir cursi, de nuevo, no tiene que, me parece que está destacando que no importa tanto el animal o la hortaliza, en ese caso, lo que fuese la palabra que uno utiliza, sino la función, como decía, amorosa o cariñosa del término que se emplee, como si fuese otra función del lenguaje. Por eso decía, quizás haya muchas, que no solo una función del lenguaje, sino muchas. Bueno, por lo menos de lo que voy leyendo, o fui leyendo y fui estudiando, puedo decir eso. Bueno, agradecemos mucho a los disertantes y a los participantes de estas jornadas por tantas preguntas e interés. Bueno, y así damos por cerrada esta mesa. Tenemos un break y luego la última mesa de las jornadas y el cierre. Gracias.